Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño, y en este momento quiero compartir con ustedes una reflexión más, un estudio más acerca de la palabra de Dios. En esta ocasión quiero hablar acerca de la resurrección de los muertos. Quiero hablar acerca de la resurrección de los muertos, la pregunta sobre la resurrección. ¿Por qué es tan difícil? Pregunto yo, aún sabiendo la respuesta, claro. ¿Por qué es tan difícil creer que los muertos volverán a la vida? ¿Por qué es tan difícil asimilar que un día Dios ha de levantar tanto a vivos como a muertos? O mejor dicho, ha de juzgar a vivos y a muertos, porque al vivo no hay que despertarlo, sino al muerto. ¿Por qué es tan difícil entender que un día vamos todos a ser transformados, los que estemos vivos, y los que estén muertos pues van a revivir, a resucitar, uno para vida eterna y otro para confusión perpetua, como así lo explica el libro de Daniel? Bien, vamos a abordar algunos temas. El primer tema que vamos a abordar es la pregunta sobre la resurrección. Se encuentra en Marcos capítulo 12, versículo 18 al 27, y trata acerca de la pregunta que le hiciesen los saduceos a Jesús acerca de la resurrección. Es importante conocer el contexto histórico en el cual se desenvolvió nuestro santo Mesías Jesús. Conocer las escuelas de pensamientos que imperaban en ese momento. Había muchas escuelas de pensamientos. Llámese escuela de interpretación bíblica, conocemos las más famosas son los fariseos, la escuela de interpretación farisaica, también la escuela de interpretación de los saduceos, estaban los esenios. Los escénicos eran muy apocalípticos, siempre estaban pensando en lo que era el fin del mundo y la resurrección de los muertos y todo eso. Nosotros tenemos muchas enseñanzas escénicas dentro de nuestra creencia bíblica. Estaban los celotes, que eran un grupo de judíos con celos de Israel, que estaban en contra del ejército romano. Pero vamos a basarnos en este contexto a los saduceos, ya que los saduceos son una rama del judaísmo, una escuela de interpretación bíblica que no creía en la resurrección de entre los muertos. Se diferenciaban mucho de los fariseos. He hablado ya en este canal acerca de la diferencia que existe entre los fariseos y los saduceos, pero a manera general los saduceos no creían ni en resurrección de muertos, ni en vida después de la muerte, no creían en un juicio final, no creían en una recompensa al final de nuestros días. Y sabiendo esto, entonces, para entrar en contexto y entender por qué los saduceos, si no creen en la resurrección de los muertos, ¿por qué se acercan a Jesús a preguntarle acerca de la resurrección de los muertos? Obviamente era para ver primero el punto de vista de Yeshua, de nuestro santo Mesías, qué pensaba él de la resurrección, y obviamente para burlarse del mismo. En Marcos 12, 18 al 27 leemos: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere y dejar esposa, pero no puede engendrar hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron ninguno descendencia. Escuche bien. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús, le dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, hace una pregunta a Jesús: ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo les habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos.
porque para Dios todo vive. Así que ustedes están errados. Hay muchas cosas que podemos analizar en este texto. Primero, como dije al principio, los saduceos no creían en la resurrección. Sin embargo, le hacen la pregunta de la resurrección para burlarse de Jesús y del tema de la resurrección. Y le cuentan una historia que es razonable. Se fueron por la base de la razón y no por la base del conocimiento escritural, que Jesús deja en evidencia que ellos ignoran las escrituras y el poder de Dios. Hay dos cosas que los saduceos estaban ignorando. Primero, las escrituras, una buena interpretación de las escrituras, y segundo, el poder de Dios. A Dios no podemos limitarlo. Cuando ellos le cuentan la historia de los hermanos, los 7 esposos y la mujer que mueren, en la resurrección, obviamente, si los muertos resucitan, ¿de quién de los 7 va a ser esposa? Una pregunta lógica. Jesús dice entonces que ellos erraban en su interpretación, porque cuando los muertos resuciten, no se darán en casamiento, o en pocas palabras, no habrá casamiento, porque no habrá necesidad de reproducción, de que nosotros nos reproduzcamos como lo hacemos aquí en la tierra. Ese es el primer fallo. Ustedes interpretan mal la Biblia, como no conocen de las escrituras, a pesar de que los saduceos solamente reconocían los 5 libros de Moisés. Ojo, no reconocían ni los escritos, ni los Ketubim, ni las historias bíblicas, nada, solamente los 5 libros de Moisés. Sin embargo, por eso Jesús le habló de Moisés, de la ley. No se fue a los profetas, ni se fue a las historias, le habló a los escritos que ellos reconocían como válido y bueno. En la resurrección de los muertos dice, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. Serán como los ángeles en el sentido de que no podrán reproducirse. No hay angelitos, no hay ángelas. No. Los que resucitemos de los muertos no podremos reproducirnos en la regeneración, en el tiempo del Mesías. Eso se lo deja claro. Lo primero que Jesús le dice, ustedes erran en las escrituras. Por eso ignoran el tema de la resurrección. Y en cuanto a que los muertos vuelven a la vida, ya que tampoco creían en la resurrección, ustedes no leyeron en la zarza cuando Dios le habló, que le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque para Dios, aunque estén muertos, todos viven. Sus almas, sus espíritus están depositados, bien guardados en algún lugar especial para el día final, para revivirlo en el tiempo que el Mesías descienda a levantar a su iglesia. Entonces Jesús deja claro a los saduceos con el tema de la resurrección. Los saduceos tenían 2 problemas, y era que erraban en la interpretación de las escrituras y erraban ignorando el poder de Dios. Y qué bueno que Jesús le aclaró su pregunta con respeto, con altura, pero bien claro y conciso. Eso por un lado, mis hermanos. Por otro lado, Pablo, en Hechos capítulo 17, versículo 12, bueno, sería en Hechos capítulo 17, Pablo está dando un discurso en el Areópago. Dice, capítulo 17 de Hechos, versículo 22, dice, Pablo enseguida en el centro del Areópago tomó la palabra y se expresó de la siguiente manera. Ateniense, resulta a todos luces evidente que ustedes son muy religiosos. La prueba es el hecho de que mientras deambulaba por la ciudad, contemplaba los monumentos sagrados. He encontrado un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues al que ustedes adoran sin conocerlo, a ese le vengo yo a anunciar. Los griegos tenían un altar para cada dios, para el dios de la lluvia, para el dios de la cosecha, para el dios... Bueno, usted conoce la mitología griega porque en películas, el muñequito, los caballeros del Zodiaco, la película de Zeus, la película de Hércules, esta comunidad, este imperio griego, tenía un dios para cada cosa. Y por si acaso le faltaba un dios, tenía una inscripción que decía al Dios no conocido. Pues Pablo aprovecha ese Dios no conocido para introducir entonces al verdadero Dios. Dice, el Dios que ha creado el universo y todo lo que en él existe, siendo como es el Señor de los cielos y de la tierra,
no habita en templos construidos por hombres, ni tiene necesidad de ser honrado por manos humanas, pues Él es quien imparte a todo vida, aliento y todos los demás. Él ha hecho que a partir de un solo, Adán, los más diversos géneros de raza. En Él efectivamente vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Estirpe suya somos. Siendo pues estirpe de Él, dice aquí la Escritura, no debemos suponer que la divinidad tenga algún parecido con estas imágenes de oro, o plata, o mármol, que son labradas por arte y la inspiración humana. Y aunque es verdad que Dios no ha tomado en cuenta los tiempos que reinaba la ignorancia, ahora dirige un aviso a todos los humanos, donde quiera que estén, para que se conviertan. Y ya tiene fijado el día en que ha de juzgar a todo con justicia por medio de nuestro santo Mesías Yeshua de Nazaret. Pablo termina diciendo en el versículo 32, cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, uno lo tomaron a burla y otro dijeron, parece ser un predicador de dioses extraños. Ya no hablará en otro momento de ese tema. El tema de la resurrección siempre va a causar confusión, disgusto. Vemos que estaba en la cuna de la civilización de todas las filosofías, por lo menos de la más valiosa, la cuna de la ciudad de Platón, Aristóteles, Sócrates, todos estos sabios. Pablo en el Areópago le habla acerca del Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, que este Dios no necesita manos humanas que le creen un templo, ya que Él no habita en un templo hecho por manos humanas, sino que siendo creador del cielo y de la tierra no necesita de nada de esto. Ahora Dios ha decidido habitar en los corazones de las personas. Dios quiere habitar en tu corazón y en mi corazón. Por eso el tema de la resurrección es un tema complejo para aquellos que no han nacido de nuevo. El creer que Dios va a resucitar a los muertos algún día es un tema que muchos pues lo toman a chercha. Dice ahí el versículo 32, cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, uno lo tomaron a burla y otros dijeron, ya te vamos a escuchar en otro momento. Fíjate que desde que él habló de Dios, no le importó nada a los griegos, porque ¿qué más da? Una raya más para el tigre. Tenemos cientos de dioses, que nos hablen de uno más, pues no causa problema. Pero cuando él tocó el tema de la resurrección de los muertos, algunos lo tomaron para burla, otros dijeron, te vamos a escuchar en otro momento. Así que Pablo abandonó la reunión. Sin embargo, hubo quienes se unieron a él y abrazaron la fe. Siempre va a haber un grupo que Dios tiene reservado, que van a escuchar, que van a creer en los escritos del Señor. Más adelante, Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, habla acerca de la resurrección. Vamos a empezar en el versículo 12, que dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. La base del cristianismo es la resurrección de Cristo. La base de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Si se predica que Cristo no ha resucitado, entonces dice aquí, vana es nuestra predicación. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe que ustedes tienen. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no había sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Aquí en 1 Corintios 15:12, lo que está haciendo Pablo es lo que en teología se conoce como una apologética. Es una defensa de una doctrina básica de nuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusiosa y todavía están muertos en su pecado. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solamente para esta vida, seríamos lo más desdichado de todos los hombres. En otras palabras, si la esperanza de tener a Cristo es simplemente para esta vida presente y no para una futura, pues esto no tiene sentido. O sea, voy a repetir este texto porque es poderoso. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es una ilusión
y todavía están en sus pecados. Sigue diciendo versículo 18, 1 Corintios 15. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. O sea, si Cristo no resucitó, ya los que murieron en Él no tiene sentido. O sea, están perdidos en sus pecados. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solamente para esta vida, seríamos lo más miserable de todo. Pero en el versículo 20 Él reafirma, pero Cristo resucitó de entre los muertos, como primicia de los que murieron en Él. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia. Después, cuando Él venga, los que pertenecen a Cristo, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, etcétera, hermano. La resurrección siempre va a ser un tema controversial, que a menos que tú tengas un buen entendimiento de las Escrituras, podrás entenderla. Y en este pequeño video, pues quise compartir un poquito acerca de estos 3 puntos de la resurrección. Más adelante estaré detallando más a menudo este tema porque se aproxima lo que es la venida de Cristo y la resurrección de los muertos. Ya estamos a poco tiempo de que Cristo vuelva. Los acontecimientos que están pasando nos los indican. Así que mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta un próximo video. Shalom.